Ingeniero, no se le escucha. Ahora me escuchan. Buenas. Ahorita sí. Ya. Les decía, íbamos a la clase de hoy día es grupos de trabajo, sí, y dominios. La parte teórica, que es muy importante también, y luego ya veremos cuando estemos en presencial, veremos cómo se hacen las configuraciones de todo lo que vamos a ir hablando en el camino. Me imagino que con el ingeniero Ioni no sé cómo estarán trabajando esta parte, voy a preguntarle a ver si esta parte ya la vieron. Pero igual, el sílabo se exige el tema o la temática de lo que es un grupo de trabajo. A ver, un grupo de trabajo, ambos en todo caso, están relacionados con una red. Voy a poner acá. Ambos son una red, ¿ya? Sino que tienen características diferentes. Son formas de conectar. Perdón. Son formas de conectar. Formas de conectar equipos, ¿ya? En una red. Eso lo vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Son formas de conectar equipos en una red. Hasta ahí nada más. Entonces, los grupos de trabajo van por este lado y en un dominio será acá. Estoy viendo un poco la diferencia. En un grupo de trabajo, aquí vamos a poner en un grupo de trabajo. Listo. Bueno, en un grupo de trabajo todos los equipos, se encuentran en el mismo nivel. Nadie tiene control sobre nadie. Todos, nada más, los equipos tienen el mismo nivel y ninguno tiene control sobre otro. Ese es en un grupo de trabajo. Por ejemplo, cuando estamos en casa y queremos ver nuestro Wi-Fi y todos tenemos acceso al Wi-Fi y nadie me controla a mí, ahí mi acceso ni nada por el estilo. Entonces, ahí podríamos estar hablando de un tipo de grupo de trabajo. Pero eso hay que crearlo, en la red se tiene que crear. En el caso de un dominio, ya existe, bueno, vamos a poner aquí, aparece el servidor. Aparece el servidor y es aquel equipo que mantiene un cierto control a los otros equipos, a los terminales, le vamos a poner, ¿ya? Ya vamos a ir viendo los términos. Aquí de amarillo, pongámoslo de amarillo. Luego vemos esos términos, ¿ya? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, Sí. Ya, listo. Ese es, por ejemplo, una característica muy importante, digamos. Entonces, el grupo de trabajo, no se olviden, todos los usuarios tienen el mismo nivel y en el dominio sí hay un servidor que mantiene, digamos, algunos servicios y controla incluso accesos a los demás. En el grupo de trabajo, cada equipo tiene sus diferentes cuentas, bueno, tiene sus cuentas de usuario. Tiene sus cuentas de usuario. Bien, eso también está ahí. Acá, los administradores de la red son los que controlan
la seguridad y el acceso al dominio. La seguridad y el acceso a los vamos a poner al dominio y a los diferentes equipos. Para que vaya teniendo el mismo tamaño. Creo que sí. Ahí, más o menos. Acá en el ¿qué quiere decir lo segundo que acabo de colocar? En ambas cosas. Que acá, pues, cuando usted enciende su máquina, le pide un acceso a un usuario, no pasa nada. Pero acá usted puede encender una máquina, un terminal, y desde otro dominio, desde otra red, teniendo las credenciales adecuadas, puede accesar a su software, a su máquina en todo caso, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Quién controla eso? Los administradores de la red. Aquí, pues, como es lógico, para accesar a un equipo se debe contar con las credenciales. En este caso deben de ser facilitadas por el propietario del equipo. ¿Ya? Acá creo que esta segunda es lo mismo que la segunda, pero vamos a ponerle aquí ya. Los accesos al equipo son autorizados por el administrador de la red. ¿Eso qué quiere decir? Que él es el que facilita las credenciales. Facilita las credenciales. Entonces, estas son las dos formas del grupo de trabajo y de la red, de lo que existe. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Todo está claro, creo, ¿no? Sí, genial. Vamos a ver aquí otro tema, ¿ya? Lo mismo. Ventajas. Ventajas de antes, ¿no? Las ventajas de los grupos de trabajo pues son varias. Voy a hacer algunas mínimas, reducirlas. Bueno, el grupo de trabajo es más económico, obviamente. Menos costo. Menos costo de implementación. Ponerle su guión igual. Menos costo. Porque no se tiene que, obviamente, comprar el servidor. También menos costo de implementación. Ponerle así. Y también hay menos costos de operación. ¿Qué se refiere a estos dos? Para yo implementar un grupo de trabajo solamente necesito hacer una configuración en el sistema operativo. ¿Ya? No necesito mucho dinero. Eso es el costo de implementación. Y el costo de operación es pues cuando ya el grupo de trabajo va a funcionar y, por ejemplo, la energía eléctrica, vamos a poner aquí, la electricidad no es muy costosa, ¿sí?
porque no demanda solamente, no demanda el servidor central, que es un equipo bastante costoso incluso, ¿ya? Y y no permite, pues, poder implementarlo, que eso lo vamos a ver en el otro, ¿ya? Eso sería una ventaja. Entonces, aquí, al no tener el servidor, ¿sí? Al no tener el servidor, también se va a evitar el pago para la gestión y el mantenimiento de esa infraestructura. Ya se va a evitar el pago para el mantenimiento de, en este caso, de la infraestructura de la red. Solamente es configuración en este caso, ¿ya? Por eso es que estas son ventajas de infraestructura. Claro. ¿Ya? Y esto es, obviamente, al ser un grupo de trabajo, es más fácil de configurar. El ejemplo clásico es cuando nosotros compartimos una impresora. La impresora puede estar conectada a internet, ¿sí? Ya puede estar conectada a internet y nosotros lo que podríamos hacer en este caso, simplemente es configurar con el grupo de trabajo y para que todos puedan imprimir ahí, por ejemplo, ¿no? O una máquina X compartir una determinada carpeta, ¿sí? Para que puedan, compartir sus recursos o de repente quizás un archivo o de repente quizás alguna información, ¿no? Pero la característica más importante de los grupos de trabajo es que los equipos deben de estar conectados a una misma red. Ya, deben de estar conectados a una misma red. Si no están conectados a una misma red, en este caso a un mismo equipo, no van a poner una misma red, en este caso a un mismo, a una misma configuración o a un mismo grupo de trabajo, no podrán acceder a los demás, servicios que puedan tenerse entre ellos. Ya. Esas son las ventajas que generalmente existen en un grupo de trabajo. Hay varias, ¿sí? Vamos a primero ver las ventajas también hay las desventajas. Las desventajas de los grupos de trabajo. De ahí venimos con los dominios, ¿ya? La desventaja de los grupos de trabajo ya es primero que como no va a existir una gestión centralizada, no es tan fácil gestionar a los usuarios. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo estar conectado a una red y puedo hacer que no me vean, por ejemplo. Y nadie puede gestionar el permiso que él pueda decidir tener. Eso es en un grupo de trabajo. Entonces, al no existir, voy a colocar aquí una desventaja, es que al carecer, o al no existir en todo caso, al no existir de una gestión centralizada, o de una gestión centralizada, le vamos a poner aquí, de una gestión central, es difícil a ver cómo le ponemos aquí, es difícil gestionar a los usuarios. Esa es una de las ventajas bien claras en un grupo de red, en un grupo de trabajo en todo caso. La otra desventaja es que al tener más de 20 usuarios, ¿ya? Sí, si no me lo recuerdo, son 20 usuarios. Al no tener 20 usuarios, ya hay que cambiar el dominio. ¿Sí? Hay que cambiar el dominio de este grupo de trabajo. ¿Ya? Y obviamente va a ser más costoso migrar y complicado toda la información que ya tenemos en el grupo de trabajo. ¿Ya? Entonces, existe un error cuando se excede, vamos a ponerle aquí, cuando se excede 20 usuarios, cuando se excede 20 usuarios, hay que cambiar el dominio. Hay que cambiar de dominio.
Por eso es que cuando ustedes han visto, por ejemplo, en la clase anterior, bueno, voy a revisar esto. Vamos a ver. Cuando estábamos viendo en la clase anterior, esto creo que es un ratito. Cuando estábamos viendo esta parte de acá, esta parte de acá donde estamos los repetidores acá. Si por ejemplo aquí hubieran más equipos, ¿sí? Si hubieran más equipos, el problema es el que si yo excedo aquí de 20, ya, si yo excedo, por ejemplo, si yo quisiera hacer uno solo y pusiera digamos, el repetidor aquí para que llegue al segundo piso, o perdón, al tercer piso y al primer piso, y si exceden los 20 usuarios, si exceden los 20 usuarios, entonces ya no se tendría una buena conectividad de red. ¿Qué es lo que pasa en el instituto, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos en el instituto, o allá donde hemos estado trabajando, en el instituto, ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Han llegado, el punto central llega a una máquina y creemos que porque llega a 200 megas y lo podemos repartir entre 800 estudiantes, cada uno con su celular. Están excediendo el tope máximo de lo que se permite. Por eso es que algunos ingresan a la red y algunos no. ¿Por qué sucede eso? Porque la numeración en los IP se genera de manera aleatoria. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando se genera de manera aleatoria, ya, entonces comienzan a duplicarse esos números. Entonces, como se duplican esos números, ya comienza a haber conflicto en la red. No sé si me estoy dejando entender. Eso es lo que tienen que tener mucho cuidado cuando van ustedes a generar un grupo de trabajo, incluso en su casa. Por eso es que a veces cuando están en su casa llega una persona y les dice, oye, pásame tu clave. Que ustedes le pasan, pues, ¿no? Pero no saben si ese que a ustedes le pasaron se lo va a dar a los demás. Por eso es que para este caso se recomienda cambiar de manera constante o de manera periódica la clave de acceso a nuestra red para que nadie pueda en este caso accesar a nuestra red. Bueno, vamos a ver, hay un problema con una señorita que está cada rato queriéndome ingresar. ¿O sería más preferible, ingeniero, darle a una a un equipo terminal una IP estática, ¿sí o no? Ah, claro, ahí está, muy bien. Pero ya una vez que llegas al tope máximo, pues lo vamos a ver cuando estemos configurando pues el access point. Ahí se va a ver que siempre aparece un límite máximo y un límite mínimo de IP. Ahí te engaña que dice que son 200 usuarios, pero no es verdad, porque se distribuye la forma de compartir los equipos. Como nadie es dueño, si mi equipo es más potente que el otro, va a jalar más red, más servicio. Ese es el detalle de eso, ¿ya? Ahora, otra desventaja, bastante bien, son las autentificaciones. ¿Ya? Cuando yo me voy a autenticar, ¿ya? Cada autenticación se hace de manera local. Nadie puede entrar a mi usuario si es que yo no quiero. Usted está en una red, nadie puede accesar lo que tiene en el contenido de su celular. ¿Por qué? Porque el acceso es controlado por usted. ¿Ya? Entonces, aquí, una de las desventajas bastante fuertes en un grupo de trabajo es que las contraseñas se gestionan en cada equipo. Las contraseñas se gestionan en cada equipo. Aunque parece ser una ventaja de seguridad, ¿no es cierto? Nadie puede accesar, pero como red, como terminología de red, se supone que es una red y yo voy a crear un grupo de trabajo para trabajar todo de manera constante, porque todos hacen un mismo trabajo generalmente. Entonces ya se pasa a convertir no en una ventaja, sino en una desventaja. ¿Por qué? Porque si es que no está el usuario, nadie puede accesar.
Esa es una de ventajas bastante complejas de trabajar, por eso es que muchos deciden crear sus dominios, que es un poco más, más fácil de trabajar en este caso, ¿ya? Entonces, ahora sí, ahí tenemos las ventajas y las desventajas de un grupo de trabajo, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, sino para ver las ventajas y desventajas de un dominio. Bueno, me ha dado la gripe un poco, así que disculparán la voz. Bueno, las ventajas de un dominio, una ventaja de un dominio en todo caso, es que aquí pues es más rápido, pues, ¿no? Una de las cosas que es más rápida, que se pueden tener miles de equipos en el dominio, ¿sí? Pueden crearse perfiles móviles incluso, accesos a un sistema móvil o accesos a un sistema de red para que los sistemas funcionen en red, ¿sí? Y aquí los equipos no necesitan estar en la misma subred, por ejemplo. Esas son ventajas, o en la misma red. ¿Ya? Pueden estar en diferentes redes, a diferencia del grupo de trabajo que necesariamente tienen que estar en la misma red. Los dominios no, los dominios pueden estar en diferentes redes y tener acceso. ¿Por qué? Porque el gestor de la red, en este caso el administrador de la red, es el que les da permiso a los que les da permiso en este caso a la red, ¿no? O al dominio en este caso. Vamos a colocar algunas, a ver, es más eficiente el acceso. Es más eficiente el acceso. Y es rápido de gestionar los cambios en la arquitectura. Como está centralizada, yo puedo decidir cambiar una clave a un equipo y simplemente ya está cambiado. No tengo que estar conversando con el propietario del equipo para que me dé permiso. Bueno, esta es una ventaja, ¿no? Otra ventaja es que se puede, como ya les dije, se puede contar con más de 20 usuarios, o 20 equipos en todo caso. Con 20 equipos. Puede contar con más de 20 equipos. Y esto se conoce pues ya como 20 equipos en el dominio. Pueden existir múltiples aplicaciones como perfiles móviles, por ejemplo. Perfiles móviles. O sea, aquí el acceso no solamente es por ejemplo, yo tengo un sistema web instalado en mi servidor central, ¿sí? Puede funcionar por internet, incluso también puede verlo pues por web. Es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Yo estoy en una red diferente, usted está en una misma red diferente, pero se ha creado para poder compartir lo que estamos aquí. El Zoom crea un dominio propio, por eso es que cuando yo les doy la invitación, ¿sí? Ese link es un dominio propio y todos tenemos acceso al mismo servicio. Y yo, por ejemplo, puedo configurar, ¿sí? Yo puedo configurar para que ustedes estén en silencio, para que ustedes estén con sus cámaras encendidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy perteneciendo yo o estamos nosotros trabajando bajo el permiso de lo que es un dominio. ¿Ya?
En un grupo de trabajo yo no podría hacer eso. Yo le puedo compartir a alguien para que sea el hospedador, por ejemplo, y estos son los servicios que son más fáciles de trabajar. A eso se refiere. Y el multiplicador de operaciones son lo que estamos viendo, pues no tenemos acceso a un montón de servicios. Eso va a depender mucho del servidor central, cómo esté configurado. También otra de las ventajas es que es bastante seguro. Es más seguro que un grupo de trabajo. Porque permite crear perfiles con permisos diferentes, incluyendo, por ejemplo, podemos ponerle aquí incluyendo el reseteo de la máquina incluso, o cualquier otro servicio, ¿no? Incluyendo, vamos a ponerle incluyendo aquí, a ver, incluyendo el apagado del equipo, por ejemplo. A una hora determinada, como sucede aquí, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando con esto y a una determinada hora, porque está cronometrado, como esto es libre, se apaga a los 40 minutos. Entonces, eso es lo que hace más fácil hacerlo, ¿no? Y es más seguro. No ingresa el que yo no quiera. Alguien ingresa aquí y yo no le doy el permiso para que ingrese cualquiera, sino que yo verifico quiénes son los que ingresan, ¿no? Este es un claro ejemplo de lo que es un dominio en el momento en el que estamos trabajando ahora. Bueno, esas son algunas ventajas, ¿sí? Algunas ventajas bastante resaltantes de lo que es un dominio. Vamos a ver algunas desventajas. ¿Ya? Este sí, pues, tiene más gasto de operación. Tiene más gasto de implementación y operación, le voy a poner ya. Todo junto, ya. Implementación y operación. Ya entendiendo por implementación a qué cosa, ya lo expliqué en el otro tema. ¿Qué era la implementación? Era que acá no se compraba servidor, acá sí. Entonces el gasto de la adquisición del servidor es bastante elevada y el gasto de operación, obviamente, la energía eléctrica, ¿sí? La energía eléctrica es lo que cuesta bastante gasto para las empresas. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta con respecto a las desventajas. No se trata solamente de ofrecer el servicio sin aclararle al cliente cuáles son las ventajas y las desventajas de cualquiera de los dos formas de conectividad que existen en un grupo de trabajo o en un dominio. Otra de las desventajas es que si no tenemos bien configuradas los servidores de dominio, ¿ya? Vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, para ello exige tener, vamos a ponerle ahí, exige tener, a ver qué le colocamos, exige tener administradores de red, que den mantenimiento, a los equipos. Más importante es el servidor. Hay que tener cuidado con el servidor, sí, porque si no le damos un correcto mantenimiento, va a ocasionar conflicto en la red. Los equipos de la red, en especial el servidor. Y aquí es algo que no he hablado acá. Por ejemplo, en un grupo de trabajo, jóvenes,
En un de trabajo yo puedo tener mi máquina con software pirata. En un servidor no es así. En un servidor tienen que ser software licenciados, con permisos, con licencias. Si no, cuando yo estoy trabajando con el dominio va a ocurrir lo mismo que ocurre con los grupos de trabajo, la lentitud de ello. Sí, la lentitud de ello. Aquí los equipos deben de tener licencia. Los software deben estar licenciados. O deben de tener licencia, ¿no? Para evitar que los clientes sufran para que los clientes tengan un acceso deficiente, vamos a ponerle así, a los servicios de la red. Ahí tenemos a las desventajas y las ventajas tanto de el grupo de trabajo y el dominio. Ya. No sé si hay alguna pregunta que quieran que aclare, alguna consulta que quieren que aclare, para poder, si no, para continuar con la temática. Y a pasar a hacerlo de manera individual cada cosa. ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Todo está claro entonces. Bueno, espero que sí. Algunos creo que están durmiendo, pero vamos a... ¿Cuántos tenemos aquí ahora conectados? Ya se va a acabar el tiempo, entonces se vuelven a conectar aquí ya. Voy a dejar de grabar un rato.